y la doctora Jenny Moreno, que sé que van a hacer una disertación de acuerdo a no solo la experiencia, sino también al conocimiento que tienen con relación a estas fases que nos involucra a todos. Bueno, doctora Tamara, el IESI abre las puertas para su participación y para que se mantenga siempre en contacto o mantenernos en contacto de manera de poder recibir su experiencia, sus conocimientos como aporte al desarrollo de la nación. Igualmente para la doctora Jenny, bueno, yo sé que ha hecho bastante trabajo también para continuar fortaleciendo y seguir avanzando en esos ideales propios que nos invita a nuestro país y que requiere también de ese reconocimiento a nivel mundial. Bueno, bienvenidas de mi parte, el IESI, Ventanas de Conocimiento, siempre las tendrá abiertas para ustedes y para todo aquel que está participando activamente en los procesos formativos, en la cultura general y en el crecimiento personal. Bienvenidas. Gracias, doctor Pascual. Agradecemos las palabras de la doctora Soledad, rectora de esta gran institución. Le damos la cordial bienvenida a todos los presentes a este conversatorio, Gobernanza, Gobernabilidad y Ciudadanía. De verdad que el día de hoy es muy especial, así como comentaba nuestra autoridad, nuestra doctora Soledad Méndez. De igual manera nos acompaña nuestro secretario general, el doctor Oscar Cárdenas, y el coordinador académico general, el doctor Marcos Roa. Igualmente, una serie de invitados especiales que nos acompañan. De verdad que es un gusto tener a la doctora Tamara Romero, quien nos va a deleitar acerca de lo que es el marco jurídico internacional, desde una visión de las organizaciones internacionales, acompañada el día de hoy por la doctora Jenny Moreno, quien nos va a deleitar con lo que es la participación ciudadana, desde la visión, desde la participación ciudadana, con énfasis en la dinámica de la política nacional. Sin más preámbulos, pues para esta gran institución es un honor contar con la presencia de ellas, quienes tomaron ese gran rol y esa gran iniciativa de poder colaborar y compartir este conocimiento y esos saberes en la comunidad académica, en la comunidad del saber. Entonces le damos la oportunidad a la doctora Jenny para que haga la presentación de la doctora Tamara Romero. Bueno, buenas tardes. Que primero felicitar y darle mi palabra de consuelo de manera directa a la doctora Soledad Méndez y a toda la familia Méndez. Saludar al doctor Oscar y al coordinador general, al doctor Marcos. Decirles que es un placer colaborar con el IESI, que por supuesto estamos prestos a no solo los conversatorios, sino seguir trabajando de alguna manera mancomunada aún en la distancia. Bueno, no me queda más que de manera orgullosa presentar a la doctora Tamara Romero, quien es abogada de la Universidad de los Andes, con una maestría de la Universidad Karls de Heidelberg de Alemania y es estudiante del doctorado de la Universidad de Ámsterdam. Actualmente se desempeña como oficial legal de Naciones Unidas. Fue programador senior de la Fundación Centro Sur. Fue experta legal de Naciones Unidas de la Oficina de la Propiedad Intelectual, oficial internacional consultora de Naciones Unidas en el Departamento de Organización. Fue miembro de la misión de Venezuela en el año 2007. Y bueno, una venezolana más que se destaca fuera de nuestras fronteras. Es un honor para mí dejar en el uso de la palabra a una venezolana. Muchísimas gracias, Jenny, por esa excelente presentación. Estoy sonrojada. Muchas gracias por esas palabras tan lindas. Yo quiero, antes que nada, decirles que me siento realmente feliz, honrada. Para mí es verdaderamente un honor que ustedes hayan extendido esta gentil invitación a participar en este conversatorio organizado con tanto profesionalismo y tantísimo cariño para los estudiantes del IESI. Doctora Soledad, muchísimas gracias. Yo honro también el trabajo que ustedes están llevando a cabo. Me parece que este tipo de iniciativas son muy importantes porque es en el compartir de conocimientos en que nos enriquecemos todos. Yo no lo sé todo, así que es en el compartir y en el reflexionar juntos que nosotros lograremos seguramente
nutrir cada vez más de conocimiento nuestras sociedades y la academia. Quiero agradecer también al doctor Oscar Cárdenas, quien es el secretario general, por la invitación, al doctor Marcos Roa, también por la carta tan amable que me extendió para invitarme a participar, y por supuesto al doctor y también gran amigo Pascual Moreno, quien está en este momento dirigiendo esta reunión. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a tratar de compartir pantalla para no perderme. Así yo voy ahora a ver dónde está mi presentación. Denme solo un segundito. Creo que lo podemos ver ahora. Me dices, Pascual, por favor, si se puede ver mi presentación. La voy a poner en modo. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Creo que es esta, ¿no? Sí. Bueno, entonces es un gran reto hablar del marco jurídico internacional porque es un tema muy vasto, es un tema amplio. Cuando nosotros hablamos de marco jurídico internacional, tendríamos primero que preguntarnos, ¿marco jurídico con respecto a qué en específico? Pero como el tema que nos reúne a nosotros esta noche es el de gobernanza, entonces mi intención en esta noche es el de presentar la forma como coexisten estas organizaciones internacionales, cómo dialogan y cómo interactúan con el Estado, nación, y cuál es la manera en que los ciudadanos pueden participar en este tipo de relación. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de organizaciones internacionales, lo más importante tener en cuenta con respecto a la participación ciudadana es que la participación es indirecta. El ciudadano generalmente cuando se trata de organizaciones internacionales no interactúa porque la titularidad o la persona jurídica, la personalidad jurídica para interactuar en las organizaciones internacionales generalmente recae en el Estado. Pero uso el término generalmente porque, como veremos más adelante, dependiendo del tema a que se dedique esa organización internacional, dará en mayor o en menor medida espacio al ciudadano para que éste pueda participar. Pero el punto de vista que yo quiero que tengamos nosotros en cuenta en esta tarde es que cuando hablamos de organizaciones internacionales hablamos del Estado como si fuese un individuo que se presenta, que negocia y que también se compromete, adquiere obligaciones y adquiere, si se quiere, derechos también en el marco de esta organización internacional. Cuando hablamos, quiero hacer un pequeño paréntesis. Tengo a mi perro durmiendo aquí a mi lado, así que si escuchan un ruido extraño, por favor, sepan que es mi perro que no se quiere alejar de mí esta tarde. Ya es noche y aquí son las 10 de la noche, esta es la hora en que se acerca. Bueno, pido disculpas de antemano. ¿Por qué queremos entonces hablar de gobernanza cuando hablamos de organizaciones internacionales? Porque es necesario que existan reglas comunes, reglas definidas para que se pueda garantizar un equilibrio. Nosotros sabemos que todos los países tienen diferentes niveles de desarrollo y también tienen una fuerza o un peso político distinto en esta orquesta de naciones, si se quiere, y esta depende de elementos relacionados no solamente a aspectos geográficos, sino también en tema militar y en temas económicos. Así que los países son todos iguales, todos tienen los mismos derechos y obligaciones, pero sabemos que en el interactuar entre ellos existen netas diferencias dependiendo del desarrollo tecnológico
y económico que tengan los países. Las organizaciones internacionales, entonces, tienen, si se quiere, diferentes razones de existir. Es decir, una organización internacional generalmente nace cuando un conjunto de países se reúne para convocar, para pedir este nacimiento. Estas organizaciones internacionales nacen con una carta constitutiva. La carta constitutiva de la organización sería el equivalente a una constitución nacional. La carta constitutiva viene a establecer entonces cuáles son, primero que nada, cuál es el objetivo de esta organización internacional, cuál es la membresía, quiénes serán aquellos países que podrán formar parte de la organización o no, cuáles son los compromisos que adquieren los países cuando están dentro de la organización, la forma administrativa, financiera, las cuotas que deberán también pagar los países para poder ser miembros, y dos aspectos muy importantes. Uno tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Cómo van a ser los países que forman esa organización internacional para tomar decisiones? Generalmente las organizaciones eligen el método de decisiones por consenso o por unanimidad para poder, perdón, espero que se me escuche. Sí, para poder... Sí, perfecto. Gracias. Es que vi que la conexión está un poco inestable. Entonces, decimos que el acta constitutiva va a definir cómo toman las decisiones y cómo se van a solucionar las controversias en caso de que surjan disputas entre ellas. Hay diferentes tipos de organizaciones internacionales, como decía anteriormente. Algunas de ellas tienen un carácter netamente político y hay otras que son de tipo económico, medioambientales. Hay organizaciones que van a orientarse a temas específicos como el de la salud, es el caso de la Organización Mundial de la Salud, o el comercio, como el de la Organización Mundial del Comercio, de la educación, como está la UNESCO, a los derechos del niño, como UNICEF, etcétera. O sea que cada organización tiene este objetivo principal. Pero a manera de reunirlos en conjunto para facilitar la conversación de esta noche, yo he decidido clasificarlos de acuerdo a la forma en que ellas se reagrupan. Y en ese sentido tenemos entonces organizaciones multilaterales, organizaciones que están conformadas por gobiernos y por eso se le llaman algunas de ellas intergubernamentales. El nombre que adquieren las organizaciones generalmente se deciden en el acta constitutiva y lo deciden los mismos países. Estas organizaciones multilaterales o intergubernamentales tienen la característica principal de la diversidad. Son organizaciones que tienen muchos idiomas y eligen trabajar, por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, sobre la base de 7 idiomas que prácticamente en los cuales todos los documentos oficiales vienen a ser traducidos. Los idiomas serían el inglés, el español, el francés, el ruso, el chino y el árabe. Y también tenemos la característica principal es que son organizaciones conformadas por países de todo el globo terráqueo. Luego, una segunda categoría, si se quiere mucho más pequeña, pero no por eso menos importante, sería el de las organizaciones regionales.
Estas organizaciones, si se quiere, facilitan una participación más directa de los países en virtud de que reagrupan países que están, países vecinos. Las organizaciones regionales son organizaciones que se han formado porque los países están persiguiendo un objetivo común. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones regionales, podríamos hablar de una subcategoría que serían las organizaciones supranacionales. Me disculpan un segundo. Las organizaciones supranacionales, entonces, son organizaciones en las que eligen dentro de ellas, en su seno, instituciones que tendrán la facultad de legislar, de tomar decisiones que serán de aplicación directa en el territorio nacional. Se le llama supranacional porque hay una especie de concesión voluntaria del derecho soberano de cada país de imponer medidas que están, o incluso leyes, directrices que están encima de la autoridad de la misma Constitución. Las decisiones que emiten estas organizaciones supranacionales son decisiones que no necesitan pasar por procedimientos nacionales de ratificación de tratados internacionales, por ejemplo, y que tienen la aclamados por los ciudadanos, y los tribunales tienen la obligación de hacer respetar estas decisiones. Son pocas las organizaciones supranacionales, porque los países generalmente no eligen conceder fácilmente sus derechos soberanos a otro ente. De momento, la única organización de carácter supranacional que yo conozco, pero bueno, les invito también, por favor, a contradecirme en el caso de que sea el caso o aportarlo como información a este grupo, es la Unión Europea. Y la Unión Europea nació después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al acuerdo de Francia y de Alemania de lograr, si se quiere, un interés común de tipo económico para así poder garantizar la paz entre estos dos países y evitar que se repitiera el drama de la Segunda Guerra Mundial. Así que se dieron cuenta que dos productos que interesaban a estos dos países y que uniendo fuerzas le iba a generar, si se quiere, una sociedad interesante que les ayudara a mantenerse en un buen diálogo, en calidad, si se quiere, de partner, era el carbón y el acero. Así que gracias al carbón y al acero y a este primer pacto que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, podemos ver lo que hoy en día se conoce como una de las organizaciones más grandes y más importantes y de mayor prestigio a nivel regional. Por supuesto, el objetivo de la Unión Europea no es solamente económico. Sabemos ahora que también persiguen objetivos de tipo social, también de tipo medioambiental, político, y bueno, de una verdadera integración que representa cuasi una gran nación, porque sabemos que incluso han adoptado la moneda única y que les hace incluso presentarse ante foros internacionales, no como países separados, sino como una sola entidad. Es muy normal encontrarse en reuniones, en foros internacionales, con que cada país presenta su bandera, pero también se presenta la Unión Europea como ente en sí para negociar acuerdos o tratados internacionales. Las organizaciones de tipo supranacionales, entonces, la dejamos a un lado y vamos a ver otro tipo de organizaciones regionales, si se quiere, desde un punto de vista más clásico,
que también tuvieron su origen cuasi subsidiariamente a la Segunda Guerra Mundial, alrededor de los años 60. En nuestra región tenemos el caso específico de la Comunidad Andina de Naciones y también tenemos al Mercosur. Son organizaciones regionales que nacieron con el objetivo de la integración económica. La comunidad andina en particular pretendía establecer en el suelo una regional, una unión aduanera que luego se inspiró para extender las normas en la legislación europea, y de hecho, si revisamos las normas de la comunidad andina podemos ver algunas similitudes. Por ejemplo, el establecimiento de un pasaporte para los ciudadanos de la comunidad, que si se quiere, se parecía o trataba de implementar la libre circulación de personas europeos, o el acuerdo de Schengen. Algunos de ustedes lo conocen, que es aquel que permite que una persona que ya se encuentra en el territorio pueda circular y permanecer por 3 meses sin necesidad de visa o de renovación de visa. Lamentablemente, estas organizaciones fueron perdiendo impulso. Algunas de ellas por motivos políticos, otras por temas de divergencia de objetivos económicos. Y los países fueron empezando a mirar otros horizontes, otras regiones que parecían mucho más interesantes. Y por eso vemos que a partir de los años 2000 surgieron otro tipo de organizaciones, las megaregionales. Y se llaman megaregionales porque ya no son países vecinos los que empiezan a formarse, a unirse en estas especies de coaliciones, sino son países de diferentes continentes. Así vemos, por ejemplo, el TPP, que es un acuerdo megaregional muy famoso, reúne países como Perú, Australia. También están países europeos negociando en el TPP, Estados Unidos, Canadá, Chile, todos con objetivos específicos comunes relacionados con el comercio. Y por último, tenemos las organizaciones no gubernamentales. La diferencia, como su nombre lo indica, entre las no gubernamentales y las multilaterales es que no están conformadas por gobiernos no gubernamentales. Son entes generalmente formados por la sociedad civil o por grupos de personas que redactan estatutos, redactan objetivos comunes y que registran su acta constitutiva y adaptada a la legislación de un país en concreto. Dependiendo del trabajo que hagan las organizaciones no gubernamentales, pueden tener o no acceso y derechos en algunas organizaciones multilaterales. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras es una organización no gubernamental. Pienso que la hemos escuchado nombrar en varias partes. Tiene una silla cuando se realizan reuniones sobre temas de salud en la Organización Mundial de la Salud, y es una organización que también levanta la voz y es seria y que representa el interés, pues, de los ciudadanos vis a vis las organizaciones multilaterales, pero también los mismos entes gubernamentales. Y para hablar más en concreto, bueno, yo quería traer el ejemplo de Naciones Unidas, porque es la
organización que más conozco, es la organización en la que trabajo y es, digamos que una de las más antiguas. Las Naciones Unidas nacen en el año 1945 y es tan antigua como son también las otras organizaciones de la época que buscan establecer la paz. El sistema de Naciones Unidas es un sistema inicialmente conformado por 60 países que buscaban encontrar un orden después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos deciden redactar la Carta de Naciones Unidas, que es, como les decía anteriormente, pues la Constitución que establece principios específicos sobre el comportamiento de los países para poder garantizar la paz. Decimos que Naciones Unidas es como una democracia mundial en acción, porque es un foro que permite también a los países sentarse a negociar sobre temas específicos, tiene sus propias instituciones y tiene instituciones que repercuten también si se quiere, en espacios de gobernanza y de legislación, tienen un impacto en la legislación nacional. Podríamos decir que las decisiones que se toman en las Naciones Unidas tienen un impacto al día a día en nuestras vidas. Y nosotros no lo notamos, pero es en el seno de Naciones Unidas donde se pueden empezar, por ejemplo, a decidir temas relativos a aspectos sensibles de nuestra sociedad. Por ejemplo, los derechos humanos. Antes de que se estableciera el sistema de Naciones Unidas, nosotros no conocíamos los derechos humanos como lo que nosotros conocemos hoy en día. Desde temas fundamentales como los derechos del niño hasta aspectos relativos a la meteorología, por ejemplo, se regulan en Naciones Unidas. Los temas relacionados con la seguridad aérea, con la alimentación, con todo lo que el comportamiento que deben tener los gobiernos vis-a-vis a sus ciudadanos. Todo esto tiene que ver o está siendo siempre discutido y regulado en Naciones Unidas. Creo que estoy ahora corriendo contra el tiempo, entonces voy a resumir. Las misiones de las Naciones Unidas, en general, podríamos agruparlas en el mantenimiento de la paz, en la ayuda a las víctimas, en la promoción a los derechos humanos, el desarrollo económico y la protección del planeta. El tema que yo más me he dedicado a lo largo del tiempo ha sido el desarrollo económico. Y la Organización de Naciones Unidas tiene una suborganización que es la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Hay 164 países que son miembros de esta organización. Y básicamente se dedican a debatir sobre temas relacionados a inversiones, temas relativos, por ejemplo, al comercio, al desarrollo, a la agricultura, a la pesca, a la ganadería,
a temas relativos con la facilitación del comercio, establecimiento de sistemas aduaneros, etcétera. Yo quiero traer ahora ejemplos específicos de cómo funcionan las organizaciones para debatir sobre temas específicos y cuál es el impacto que tienen en la población. Y para eso quería hablar sobre tres temas en particular. Uno de ellos sería el acceso a los medicamentos. Seguidamente vamos a hablar sobre la libre circulación de prestadores de servicios. Y por último, para concluir, voy a presentar brevemente el comercio electrónico. El acceso a los medicamentos es un vasto tema. Es un derecho que ha sido, si se quiere, reconocido como un derecho humano, y los países miembros de la ONU han firmado un pacto de derechos sociales que contempla que los países se comprometen a garantizar que todas las personas puedan tener acceso a estos medicamentos. Sin embargo, existen muchísimos factores que pueden impedir que un país pueda cumplir con ese compromiso de acceso a los medicamentos. Algunos están relacionados con el diseño de políticas públicas internas. Otras están relacionados con el alto precio de los medicamentos. Hay problemas, por ejemplo, de falta de manufactura en el territorio nacional de medicamentos. Temas relacionados a la prohibición de importación de medicamentos porque son patentados en otros países, es decir, están protegidos por derechos de propiedad intelectual, y hay poca comercialización de estos documentos, de estos medicamentos, así que a veces un gobierno o la nación-estado, a pesar de haber adquirido un derecho, una obligación a nivel internacional, tiene dificultades para cumplir con esa obligación. Dependiendo de cómo se haya diseñado y se haya adaptado esa norma en el país, un ciudadano podrá o no apelar a este compromiso internacional para hacer valer su derecho en el territorio nacional. Las normas que emiten Naciones Unidas no son de tipo supranacional como el de la Unión Europea. Tienen que ser adaptados en el territorio nacional, y muchas veces lo que hacen los países es que integran estos acuerdos internacionales dentro de la legislación doméstica. En el caso de acceso a los medicamentos, uno de los elementos que nosotros hemos observado a lo largo del tiempo que dificulta la capacidad del país de suministrar medicamentos a un precio accesible a sus ciudadanos está relacionado con la propiedad intelectual y el precio de los medicamentos que está establecido por las compañías farmacéuticas internacionales. Los medicamentos son un invento, y los inventos son sujetos de patentamiento, es decir, que el uso exclusivo de este medicamento, la venta, la reproducción y la comercialización es un derecho exclusivo que se le otorga al titular de la patente. Este titular de la patente generalmente es la empresa farmacéutica, no es el científico que ha inventado esta medicina o esta pastilla. Generalmente este profesional cede sus derechos de propiedad intelectual a una farmacéutica, y es esta farmacéutica la que se va a encargar de toda la comercialización. Los derechos de propiedad intelectual son territoriales. Sin embargo, las compañías farmacéuticas están muchas son internacionales y logran
adquirir derechos de patentes en diferentes países. Tener un derecho de patente significa que nadie más puede reproducir el mismo medicamento porque ese medicamento está protegido. Y si lo hacen, estarían violando una norma internacional y podrían ser sujetos de querellas internacionales. La Organización Mundial de la Salud no puede hacer nada en contra de este fenómeno, en virtud de que hay un conflicto de normas entre el interés privado del titular de la patente y el interés público. Si hablamos aquí en confianza, diríamos, bueno, el interés público es el que debe prevalecer. Y ahí es donde entra la nación-estado a decidir. Cuando se trata de poder otorgarle a una mayor, número de pacientes o una gran parte de la población el acceso a un medicamento específico que está protegido por una patente, ¿qué puede hacer el Estado? Existen diferentes mecanismos y lo que hace Naciones Unidas en este caso es acompañar a los estados a que diseñen políticas públicas y a que diseñen estrategias nacionales para poder, si se quiere, surfear las olas de los derechos nacionales, privados y poder garantizar, si se quiere, el cumplimiento o hacer que prevalezca el interés público sobre el interés individual. Esto tiene que hacerse siempre en acompañamiento evidentemente, en base al respeto de los derechos, tanto de los titulares de las patentes o los titulares de las propiedades como de los usuarios. Y es en este equilibrio donde Naciones Unidas puede acompañar. Naciones Unidas no puede intervenir y no puede nunca decirle a un Estado exactamente lo que debe hacer. Pero lo que sí puede hacer es hacer estudios, hacer análisis de las situaciones en particular y si se quiere, proponer soluciones o actuar como mediador a fin de que estos temas puedan obtener una solución. Uno de los proyectos en los que estuve trabajando durante el año 2013 hasta el 2018 fue el de la producción local de medicamentos. Porque nosotros nos reunimos y pensamos que una de las maneras en que podríamos facilitar el problema, la solución del problema sería que cada país, y sobre todo los países que entran en la categoría de los menos desarrollados, puedan aprender a producir localmente los medicamentos. Todos los países tienen un conocimiento ancestral. Todos tienen una sabiduría que se pasa de generación a generación. Todos saben utilizar las plantas. Todos saben cómo aplicar en algunos casos también ingeniería inversa. Y hay muchos productos farmacéuticos cuyas patentes han expirado, porque la validez de una patente es de 20 años. Así que, ¿por qué no fomentar la industria nacional a través de lo que nosotros llamamos transferencia de tecnología, en la cual la misma empresa que produce los medicamentos transmite ese conocimiento, este saber hacer a los productores locales, y los productores locales tendrían por su parte enormes beneficios, como por ejemplo la generación de empleo, poder atraer inversión extranjera, poder aprender también el uso de nueva tecnología y evidentemente el objetivo final, que es el interés común, que sería el de poder proveer de medicamentos a un mejor precio a los miembros de la población. Otro ejemplo en el que las políticas públicas también juegan un rol importante es el de la libre circulación de prestadores de servicios. La Organización Mundial del Comercio en el año 1995
digamos que emitió un acuerdo internacional que es el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, el GATS. Este GATS es sus siglas en inglés, General Agreement of Trade and Services. Este acuerdo GATS tiene una definición del comercio de servicios que la divide en 4 subcategorías, y una es la modalidad 4. Dice que los servicios se pueden prestar a través de la circulación de una persona natural de un país que se moviliza a otro país para prestar el servicio de una manera temporal para luego regresar al país, de nuevo a su país de origen. ¿Qué es un prestador de servicio? Un prestador de servicio, digámoslo así, sería una categoría de trabajador. Sería una persona que trabaja ya sea en el marco de una empresa o también como profesional independiente, atendiendo o prestando, si quiere, una actividad remunerada a otra persona. En este caso podemos hablar de arquitectos, de abogados, un médico también es un prestador de servicio, una enfermera es un prestador de servicios, un artista de alguna manera también es un prestador de servicio. Imagínense ustedes, ahora se me ocurre el ejemplo de Diego Rivera. Diego Rivera, creo que esto fue en los años, ahora no recuerdo, 50, perdónenme la fecha, no la tengo clara en la mente, pero Diego Rivera, un gran pintor mexicano, fue invitado por Rockefeller a Nueva York para que pintara un mural en lo que sería en ese entonces el Rockefeller Center. Y para eso, bueno, tuvieron que invitar a este pintor. ¿Cómo hacía este pintor para poder trabajar en otro país sin una visa, sin un permiso de trabajo, sin una residencia específica? Bueno, a través de convenios bilaterales o a través de una carta de invitación que hizo este señor Rockefeller. La figura jurídica en este momento no importa porque fue antes del nacimiento del GATS. Pero hoy en día, ¿qué necesitaría un artista para poder ir a Estados Unidos a pintar un mural y recibir un pago en dólares y poder regresar a su país con ese dinero y libre de impuestos o si se quiere, pagando los impuestos que le establezca la ley? ¿Bajo qué marco jurídico esta persona podría desempeñar ese trabajo? La Organización Mundial del Comercio dice que sería a través del GATS, porque eso fue lo que establecieron los países cuando se reunieron a negociar este acuerdo en la ronda de Uruguay, que finalizó en el año 1995. Pero, ¿qué es lo que hacen los países? Si ustedes quisieran ahora como profesores, como profesionales, viajar a otro país, dar unas charlas, trabajar por unas horas o por un periodo, 3 meses, y regresar a sus países, manteniendo su estatus profesional y no el de inmigrante, ¿qué regla se necesitaría? Esta es un ejemplo clásico de una norma en conflicto, porque a pesar de que la norma internacional existe, los países a nivel local deciden hacer otra cosa, porque tienen miedo de la inmigración. Entonces dicen, este es un acuerdo ambicioso, pero nosotros tenemos que hacer que esta categoría de profesionales entren dentro de lo que nosotros llamamos el esquema migratorio. El esquema migratorio no permite que una persona
pueda trabajar libremente. La persona tiene que sacar primero un permiso de trabajo y para eso tiene que pasar por una serie de procesos y requisitos que le hacen, si se quiere, perder el estatus que había sido establecido aquí en la norma internacional. Es decir, la norma internacional se crea con un espíritu, pero se digiere y se traduce en otro tipo de normas a nivel local. ¿Qué se necesita entonces? Se necesitan políticas públicas, se necesita que Naciones Unidas o que otros entes internacionales acompañen a los países al diseño de políticas o de medidas o de normas a nivel local que faciliten esta circulación sin miedo de que estos profesionales o como se conoce, el Financial Times sacaba un artículo la otra vez que decía que si Inglaterra se diera cuenta que la economía inglesa ha sido impulsada más que todo por los profesionales que van a trabajar por periodos de tiempo específicos en Inglaterra, no tendrían tanto miedo de la gran temida migración masiva. Pero esta es una norma, aquí no hay respuestas, esta es una norma que genera mucho conflicto y que tiene todavía a los países negociando y discutiendo soluciones en la Organización Mundial del Comercio. Y ya prometo ser breve. Por último, para concluir, quería hablar un poco del comercio electrónico porque son normas que impactan nuestro día a día. Voy a ser breve, Pascual, ya te estoy viendo. Son 4 áreas, ¿verdad? Que si se quieren, están siendo reguladas a nivel internacional. Se han creado normas, si se quiere, modelo, y cada país tiene la libertad de poder diseñar normas más parecidas a sus propias situaciones de tipo tecnológico y de tipo social, pero que a su vez le permitan adaptar o modernizar sus propias normas de manera que se pueda facilitar el comercio electrónico, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Las áreas en las que se trabajan son las transacciones electrónicas, la protección de datos, la ciberseguridad, o sea, para evitar a los criminales virtuales, ¿verdad? Y la protección del consumidor en línea. Pascual, ¿tengo un segundo para concluir o ya sobrepasé mi tiempo? No te oigo. No se preocupe, doctora, puede dar el ciclo final de su temática. Vale, gracias. Bueno, les agradezco infinitamente la paciencia que han tenido de escucharme hasta aquí. Espero que, bueno, que este tema sirva de reflexión y bueno, para seguramente también para promover las investigaciones que ustedes puedan hacer en Venezuela con estos temas. Estoy a la orden para las preguntas que puedan surgir y muchísimas gracias. Excelente, doctora Tamara. De verdad que la doctora Tamara nos deleitó acerca de lo que es el marco jurídico internacional desde la visión de las organizaciones internacionales. Merci beaucoup. En esta ocasión les damos la oportunidad a cada uno de los participantes que están interactuando a través del chat, ¿verdad? Estamos en directo a través de nuestro canal de YouTube y además de eso también pueden levantar su mano para poder realizar las consultas necesarias. Vamos a leer el chat o vamos a dar la oportunidad al doctor Giorgi, que está levantando la mano por acá. Saludos, buenas tardes. De verdad que extasiado con lo que ha sido su intervención. Estaba esperando pacientemente la fase final relacionada con lo que es el comercio electrónico y me imagino que por el tiempo ya fue la cosa mucho más rápida, ¿no? Precisamente el comercio electrónico es una de las situaciones que ha generado atención de lo que son estos organismos supranacionales y yo añadiría a esas 4 cositas que están allí situaciones como la jurisdicción, sí,
qué país, qué estado debe conocer en caso de controversias. También lo que es la tributación, a quién vamos a pechar en el caso de ese comercio electrónico. La Unión Europea pues ya tiene algunos resultados con respecto a eso, que dice que es en el estado donde se consuma el producto, pero a nivel internacional seguimos, por lo menos en Venezuela, tenemos acefalía en ese caso. La parte de los delitos informáticos, obviamente, y los medios electrónicos de pago con toda esta serie de monedas electrónicas y situaciones nuevas. Pero sin duda alguna, realmente felicitaciones, contento y que este tipo de información sea llevado con esta sencillez dentro de lo grande que puede ser ese término de sencillez para que pueda ser digerido por las personas, es lo que buscamos aquí. Esa ley modelo de UNCITRAL, por ejemplo, para regular ese comercio electrónico, ha sido la base y ha sido ese gran paraguas que ha cogido esas organizaciones supranacionales y que han marcado la pauta en algunos países. En otros vamos un poquito más atrás a los avances tecnológicos, pero se ha marcado el camino. Muchísimas gracias y un placer escucharla. Agradecemos al doctor Giorgi. De igual manera, doctora Tamara, por acá tenemos una consulta que dice así. A pesar de las contrataciones por prestación de servicio a profesionales en Venezuela por parte de la ONG, se acoplan a la legislación del país. ¿De qué manera se pueden sancionar desde las Naciones Unidas cuando hay una violación a los derechos humanos y los fondos adscritos en el país se atienen por el principio de independencia operativa? Bueno, voy a responder a esta pregunta. Muchísimas gracias. Es una pregunta muy, muy importante. Pero antes quería, solo por un segundo, darle las gracias al doctor Giorgi por su comentario. Efectivamente, el comercio electrónico es un tema en el que estoy abocada ahora. Así que encantada, doctor Giorgi, de seguir conversando en el caso de que surja el interés. Nosotros estamos justamente ayer terminamos una reunión de expertos internacionales para diseñar lo que sería el marco del trabajo de la UNCTAD en materia de fiscalización del comercio electrónico. Y tuvimos la gran fortuna de escuchar expertos de diferentes foros, incluyendo UNCITRAL, por supuesto, pero también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Tuvimos invitados también el CIAT, de la Unión Europea, embajadores y representantes gubernamentales. Así que encantada de seguir conversando y de compartir material, Giorgi, bienvenido. Y bueno, y con respecto a la pregunta, la pregunta. Este es un tema muy difícil porque Naciones Unidas no sanciona per se. Existe evidentemente un reglamento interno, pero dependiendo del caso específico, a mí me faltaría más detalles para saber exactamente cuál sería el canal. Generalmente lo que hacen las organizaciones no gubernamentales no puede ser sancionado directamente por Naciones Unidas. No podemos hablar de participación si no hablamos de una democracia. Y en esa democracia participar es uno de los ingredientes más fundamentales. No solo es un derecho y que está de manera tácita en las leyes, sino que es una acción. El ciudadano tiene que sentirse enamorado de participar, tiene que sentir esa tranquilidad de decir, yo participé, yo propuse, no se realizó, sí se hizo, pero lo estudiamos, lo analizamos, lo aceptamos entre la mayoría, y eso hace que las políticas públicas sean, más allá de eficientes y eficaces en el corto o en el mediano plazo, sean consensuadas, sean parte de los problemas que se sienten desde todo y desde esa visión
que Jacques Ellul les decía que dejaran de pensar en teorías generales y de eficacia y de eficiencia cuando América Latina tenía problemas tan particulares. Y si el ciudadano sentía que en su comunidad habían problemas específicos que son solucionados, él iba a sentir que existía realmente un concepto de gobernanza para él. Ese concepto no podía ser general para toda la población porque toda la población tiene sectores diferentes, necesidades diferentes y formaciones diferentes. En esa sociedad democrática, por supuesto, existen conceptos desde la Revolución Francesa muy generales. Yo siempre, o siempre no, porque trato de hablar en la clase de conceptos como la paz en el mundo, la democracia, la libertad. ¿Quién no puede hablar de eso o quién no quisiera vivir en esos espacios? Pero esos espacios tan teóricos y tan etéreos hay que aterrizarlos en acción. Y esas acciones van de la mano cuando yo puedo solucionar mis problemas y para esa solución de problemas yo debo opinar, debo participar, debo involucrarme desde la concepción del problema hasta las posibles soluciones. No es lo mismo un presupuesto participativo como el que últimamente se lleva a cabo en algunas alcaldías con éxito en Venezuela o en algunas ciudades de Colombia que tienen indicadores muy positivos de desarrollo social para tener formas de trabajo indirectas o directas. Todos los ciudadanos de alguna manera queremos la paz en el mundo. Queremos participar y quisiéramos ser parte de esos gobiernos exitosos. Pero cuando se nos solicita el trabajo, cuando se nos pide esa colaboración o esa comunicación de manera directa, pues vienen las excusas, las ideas de otro tipo de trabajo, cuando el trabajo no es remunerado, etcétera, etcétera, la crisis que nos lleva a tener otras ocupaciones y en esa cotidianidad se nos da el tiempo de participar, de involucrarnos, de trabajar en equipo y de dejar de delegar esa decisión y esa solución en el otro. El hecho de que el político se dedique a dirigir no significa que va a dirigir como por arte de magia. No es una cosa automática que resuelve de la noche para la mañana. No vamos a tener en ningún país soluciones en el corto plazo de manera mágica. Y en ese sentido algunos autores como Núñez, como Mantilla, como Massey, como Mussuel, nos hablan de que ese conjunto de actividades, esos comportamientos, acciones y hasta las mismas actitudes, dicen que ahora nosotros en lo político tenemos que revisar las necesidades psicológicas del ciudadano. Fíjense, el tema de salud mental, como está de boga hoy en día o después de la pandemia, cómo nos hemos revisado esos temas de salud que estaban antes al margen de la agenda pública. Estrictamente teníamos los temas de salud pública, el esquema viejo de prevención para no colapsar los centros de salud más grandes de las ciudades o de las capitales, pero esos temas de salud mental no existían en la agenda y hoy pasan a ser prioridad y son prioridad en Europa y por ende seguramente en cualquier momento pasan a ser prioridades en la agenda de Latinoamérica. Lo decía Jordi, algo así que nosotros estábamos un poquito atrás. Bueno, estamos en la cola. Creo que existen por supuesto niveles de desarrollo social diferentes y nosotros vamos resolviendo lo inmediato, no lo más importante, pero sí lo inmediato. Y en ese proceso el ciudadano tiene gran responsabilidad porque él ha delegado esa responsabilidad en ese político que más allá que sea verde, rojo, amarillo o azul, pues se ha dedicado a gobernar con un discurso propositivo para tener una retribución política en el corto plazo. ¿Y qué es esto en palabras coloquiales? Yo propongo para que a la vuelta de 4 años pueda tener una retribución electoral y pueda volver a ser electo para los diferentes cargos que esté optando. Y en esa lógica se nos olvida planificar, involucrarnos, exigir. Fíjense que en el año 2012 en Venezuela hubo una reforma. Cuando nosotros éramos candidatos y en aquella época que era más activa, los candidatos debíamos presentar una propuesta de gobierno que después iba a ser auditada. Esa parte auditiva la tenía que hacer el CNE, pero también la tenía que hacer la podía hacer cualquier ciudadano. Podía ir y revisar qué habías propuesto tú como diputado, como alcalde, como concejal y podías tener algún tipo de sanción cuando no... Ay, perdón, se me fue. No, ya volvió. Cuando no cumplías con lo que
tú habías dicho que estaba en tu plan de gobierno. Eso pocos ciudadanos lo manejaron y eso lo tomamos como parte del discurso para cautivar a la población, pero de ahí al hecho de tomar las acciones y de llegar a planes formativos para que el ciudadano participara y tuviera esa empatía y esa conexión y esa responsabilidad social con el proceso, no se llegó a hacer en Venezuela y en América Latina, salvo algunas excepciones de unas islas donde el ciudadano se convirtió en contralor social. Aquí hay algunos ejemplos de lo que nos establece la ley, pero tomemos alguno al azar, el artículo 173 que habla de una desconcentración de poderes o de la autonomía del poder electoral, por ejemplo, el tema de la educación como un servicio de educación público, o sea, que nosotros pudiéramos revisar qué se está haciendo y poder exigirle al Estado dónde está el tema de calidad, de servicio público, de esa conexión entre el resultado y el proceso. Y esas nuevas tendencias que existen después de la pandemia, después de que el mundo se tuvo que esconder y recoger para protegerse del virus, y cómo nos adaptamos de una manera tan violenta a esas nuevas dinámicas, y es allí uno de los mejores ejemplos de diseño de políticas públicas, lamentablemente con un tema de salud que era de vida o muerte, pero cómo los estados revisaron un problema, aportaron una solución y desde los diferentes enfoques sociales, grupos de médicos, enfermeros, ONG vinculadas al sector, temas de ayuda humanitaria, se vieron aportando soluciones, el aislamiento social, la prevención, la articulación de los sectores y después la fase de activación de manera paulatina a la vida normal, o a lo que llamamos, entre comillas, la vida normal. Esta semana veíamos en las noticias cómo el Reino Unido está poniendo a prueba otra vez lo del teletrabajo, va a poner solamente 4 días de teletrabajo, está teniendo una nueva dinámica social para ver si eso disminuye temas como la contaminación ambiental, la contaminación laboral, los temas de salud mental, como ya lo decía. Pero estas nuevas tendencias, ¿cuáles son los temas? Un diálogo político, y aquí es un tema interesante que por supuesto es difícil no tocar en Venezuela, cómo es necesario que todos nos sentemos a conversar. ¿Qué quiero yo como país? ¿Qué estoy dibujando yo como país? Desde la silla de que existe el otro, del reconocimiento al otro, de que no podemos estar enfrentados con una pared de hierro y de odio entre unos y otros. Yo creo que el momento, llámese como se llame, para saber quién es el responsable, ya pasó. Tiene que haber una etapa de proposiciones en el corto y en el mediano plazo por los indicadores de emergencia social y económica que vivimos. Pero eso lo pasó Colombia y lo logró salir adelante. Lo hizo Perú y salió adelante. Lo hizo Chile en su momento y logró salir. Y eso pasa cuando estamos realmente empoderados, cuando ese ciudadano tiene herramientas, conoce la ley, tiene cómo formarse para que exista como consecuencia, y es lo que allí llamo la gobernabilidad democrática. ¿Quién discute, más allá de que estemos a favor o en contra, los resultados de una democracia, de un resultado electoral, cuando sabemos que hay un juego político democrático, que yo puedo participar, que yo puedo tener, independientemente del color que tenga, rojo, verde, amarillo, la posibilidad que yo pueda proponer, que pueda hacer en igualdad de condiciones, crear una gestión pública, porque es que esa gestión pública no es una teoría, no es un concepto etéreo, es lo que yo después que me vaya diga que hice, que logré hacer o no logré hacer nada, o mantener la paz fue mi único objetivo, porque es que estamos en tiempos tan complejos, donde el tema del feminicidio, el tema de los niños, la violencia contra los niños, o sea, temas que cada día nos convierten en que vamos a tener que revisar, donde mantener el orden social, donde mantener la paz va a ser un indicador interesante e importante. Hay que revisar los objetivos de Naciones Unidas, como el derecho al agua vuelve a ser
vuelve a ser, no, perdón, es un derecho que tiene que estar presente en todas las comunidades como indicador de calidad. Y eso pasa por esa transparencia, por esa capacidad que tengo yo de mostrar de que hay una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Yo no puedo estar ofreciendo una cosa, diciendo otra, o hablando hace años nos hablaban de una democracia participativa, porque la democracia representativa era obsoleta y había traído muchos males a la nación, y después cuando vemos como que esa participación no es tan amplia, sino que vuelve a tener esas tendencias de representación, y de representaciones de los mismos grupos, de los mismos esquemas, de la repetición de los errores que se hicieron en el tiempo pasado, entonces no hay una verdadera transparencia. Creo que la vuelta de las izquierdas en Latinoamérica se debe a ese discurso de que, bueno, estamos avanzando en una tendencia, pero no estamos siendo felices todos, nos está destruyendo la riqueza de la misma manera. Hay muchos temas de desigualdad social. Volvamos atrás a esos años de los 70, esa propuesta, ese discurso que en los 70 tuvo éxito y que está hoy volviendo a calar. Vemos los resultados en diferentes países. Lo decía al principio, no es un tema de subjetividad, ni de creencias, ni de apegos, es un tema objetivo. Hay indicadores sociales, hay indicadores de participación, hay indicadores, según la revista de la Fundación Internacional de la CEI, dicen que la gobernanza es el tercer elemento de prioridad en el mundo. Calidad de vida, el tema del agua y la gobernanza. ¿Qué tipo de gobernanza estamos construyendo? ¿O estamos de manera automática viviendo una vida paralela al Estado, y el Estado y el gobierno están trabajando para otra sociedad y para otro ciudadano? Y por supuesto, y me gusta porque, bueno, cierro muy con lo que Tamara estaba hablando, ese uso de las herramientas tecnológicas que desde la política, desde el gobierno y desde el Estado pareciera que nos olvidamos. Lo usamos en campañas o lo usamos cuando tenemos alguna necesidad de llegar a masas, de masificar el discurso. Pero esas herramientas tecnológicas en países como Irlanda, en países de Europa, se están utilizando más allá de la moda, sino se están utilizando para que exista una conexión real entre qué quiere el ciudadano y qué respuesta está dando el Estado. Y a través de esas herramientas se está logrando algo tan importante como es la empatía. Esa empatía que necesitamos para saber en qué camino construir una América Latina diferente, un país diferente. Y bueno, y para el futuro, ¿qué queremos? Esa gestión pública e innovadora, pero estamos en el 2022 y seguimos hablando de una gestión pública de los años 80, donde se hablaba de eficacia, eficiencia, del uso de los recursos, del aprovechamiento de los recursos, y esto se nos olvida un poco y se deja de lado con esa pedagogía social, con esa formación al ciudadano, no solo para que participe, como ya lo decía, para que pueda ser un contralor social, para que proponga, para que tenga unas ideas contextualizadas. A veces queremos importar de Europa todo lo que ha tenido éxito y sabemos que nosotros tenemos condiciones muy diferentes, geográficas, climáticas y culturales, pero nosotros también podemos proponer desde lo local ideas políticas públicas eficientes e importantes. Y esto va a tener que podamos tener una construcción conjunta. De verdad que un país se necesita de todos, de los verdes, de los blancos, de los rojos. Nosotros tenemos esa responsabilidad en las manos y yo creo que más allá de decir cuál es la receta para participar de manera adecuada, lo importante es hacerlo, es sentirlo, es tener esa emoción de proponer y de querer construir una ciudad para todos. Bueno, gracias. Agradecemos a la doctora Jenny Moreno, nos deleitó acerca de la visión de la participación ciudadana con énfasis en la dinámica de la política nacional. Primero que nada, pues agradecer esta temática tan importante para este grupo de personas. Además de eso, pues queremos pedir excusas en este inconveniente que tuvimos. Sin embargo, este evento continúa
Este evento es de todos los que estamos acá. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Las autoridades de esta gran institución pues piden las excusas correspondientes. Sin embargo, entramos ahora en lo que nos gusta, que es este gran debate, en este gran conversatorio acerca de lo que es gobernanza, gobernabilidad y ciudadanía. Una temática interesante, una temática la cual nos acompañó la doctora Tamara Romero y por supuesto a la doctora Jenny Moreno, que acabamos de escuchar su disertación. Abrimos el compás para poder interactuar con los presentes. Lo podemos hacer a través del chat o pueden levantar su mano y con mucho gusto les escuchamos la pregunta que quieren formular. Entonces, ¿quién toma el derecho de palabra? Ya tenemos por acá una consulta en nuestro chat. Doctora, dice así: los principios y criterios de los derechos humanos proporcionan un conjunto de valores orientados hacia lo que es la labor de los gobiernos. ¿Cómo estaría la participación ciudadana con miras a mejorar la calidad de vida? Doctora. Discúlpame, es que estoy tratando de salir. Podemos dejar de compartir pantalla. Exactamente. Exacto. Bueno, yo creo que los derechos humanos es un tema muy delicado en Venezuela. Es indiscutible el número de presos políticos que tenemos, es indiscutible el proceso en el que estamos involucrados todos. El tema no debería ser ni siquiera de discusión. Ningún gobierno debe tener presos políticos. Debe existir una tolerancia hacia la disidencia, hacia la opinión del contrario. En la retribución de todas las voces se pudiera construir un gobierno, una sociedad más amplia, más llena de posibilidades para todos. No solo el hecho de tener que pensar en cómo construir o cómo generar ese diálogo para que ese tema de derechos humanos se vaya más allá de tener o no tener limitaciones para la participación. Pero en Venezuela es un tema delicado, complejo, es una realidad. De hecho, se está pensando y actualizando en la Cumbre de las Américas no solo el tema de las migraciones, sino el tema de los presos políticos y el tema de la liberación inmediata de todos ellos para comenzar un nuevo camino donde exista lo que se habló en Colombia como una justicia transicional, sobre borrar 60 años de un trabajo y comenzar una nueva historia. Y Colombia lo está logrando. Nosotros no podemos quedarnos atrás y seguir con los mismos problemas de hace 25 años. Nosotros tenemos que exigir por un lado, pero trabajar de manera propositiva por el otro. Muy amable, doctora. Le damos la oportunidad a Jorge Hernández, que tenía por acá su mano levantada. Podemos activar el audio. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Muy buenas tardes, cordial saludo y felicitaciones a la doctora por su interesante participación. Yo quiero referirme de manera muy particular al momento histórico que está viviendo Colombia en estos momentos. Todos conocemos la situación que ha vivido Venezuela durante los últimos años y me he quedado extrañado en que de un momento a otro como que se ha quedado quieto y no ha sido motivos de crítica por parte de los gobiernos extranjeros, etcétera. Veía en televisión que Biden le daba la posibilidad de portar petróleo y ese tipo de cosas, y no sé qué ha pasado realmente al interior de Venezuela. Pero yo quiero referirme exactamente a la situación de un país tan polarizado como el nuestro, donde hay una derecha extrema, una izquierda que viene haciendo esfuerzos ingentes por llegar al poder, y un centro totalmente derrotado en estos momentos en cabeza del expresidente Uribe, quien intentó en algún momento proponer unos candidatos, pero ya es un gobierno desgastado
el gobierno de Colombia le apunta hacia un cambio. Ahora hay dos candidatos, doctor Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, quienes ambos se han amparado bajo la política del cambio, pero un cambio persiguiendo a todo lo que es la corrupción que ha dominado a nuestro país durante los últimos tiempos. Y decía que Colombia lo está logrando. Pero ¿a costa de qué? ¿Cuánto le ha costado a Colombia eso? Y en estos momentos aparentemente va a haber un cambio. Y digo aparentemente porque no estoy sesgado ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia el centro, pero el doctor Rodolfo Hernández viene presentándole una propuesta al país de cambio, de ataque a la corrupción, pero resulta que quienes los están apoyando para llegar al poder nuevamente son los mismos con las mismas. Y un gobierno y una propuesta, una apuesta de izquierda que viene, que nunca ha gobernado porque no lo han dejado. ¿Qué concepto le merece esta situación que vive actualmente el país a la doctora? Gracias. Mire, profesor, es complicado decir que Colombia no ha avanzado o se ha avanzado. Lo importante es que con ese tema de la justicia transicional y esa firma del acuerdo de paz, que para muchos fue un debate de avance, de retroceso, de solamente simbólico, de que fuera un acto meramente simbólico, es algo que deja atrás una historia de violencia en Colombia y que más allá de las debilidades que pudiera tener el acuerdo, porque por supuesto todos son perfectibles, ninguno está exento de revisión, Colombia sigue adelante y tienen hoy, y dignamente Colombia, y de verdad que eso lo digo porque bueno, uno como ciudadano de frontera es tan orgulloso de que sus países alrededor estén bien, se están enfrentando a un proceso electoral con dos tendencias antagónicas y la gente lo entiende, y más allá de que quede la izquierda o quede la derecha, ustedes lo vivieron, tienen, lo leí en estos días, tienen indicadores sociales muy positivos. El tema de la corrupción es una enfermedad en América Latina que tenemos que combatir, y solo se combate con educación, con formación, con ciudadanos fuertes, conscientes, contralores, con nuestra, en Venezuela lo llamamos viveza criolla, en Colombia se me escapa el término coloquial, pero esa viveza criolla tiene que ser contrarrestada con formación, que yo tenga ese parámetro para decir no, y eso también pasa por calidad de vida, porque cuando nosotros tenemos que tener 3 y 4 trabajos para sobrevivir, pues el ciudadano se convierte en un torero, hace de todo. Entonces un profesor tiene que trabajar aquí, tiene que trabajar allá, un taxista trabaja aquí, trabaja allá, y terminas teniendo no solo el deterioro de la calidad de vida, sino que termina siendo un torero que termina aplicando para cualquier actividad. Pero eso le pasa al ciudadano, al político, al profesional, al obrero, a cada uno de los sectores de la sociedad. Por eso es importante formar y revisar hacia el futuro. Estoy confiada, y yo también quisiera que Colombia se sume a ese proceso con esa tendencia de centro-derecha. Pero si no lo es así, si logra llegar la otra tendencia que pudiera, porque las cosas están muy marcadas por lo que estaba revisando y por lo que comentamos en los diferentes grupos, es un avance, hay un debate político en Colombia, hay un debate, la gente está participando. Hace 20 años la gente no se interesaba en política, la gente no le importaba por quién votar. Estoy convencida que el próximo 19 de junio las porcentajes de participación política van a ser los más altos que Colombia ha registrado. Y va a ser para bien, va a ser para bien. Estoy segura de que, confiada de que con el espejo que tienen en el país nuestro, va a ser una buena elección. Agradecemos a la doctora por esta interesante respuesta con la pregunta del profe Jorge Hernández, Jorge Rodríguez, no recuerdo el apellido. Sin embargo, en esto, el IECSI está generando una serie de actividades como en la que estamos el día de hoy, un conversatorio acerca de lo que es la gobernabilidad, gobernanza y ciudadanía. El día de hoy pues nos acompañó la doctora Tamara dentro de lo que es el marco jurídico internacional y la doctora Jenny Moreno acerca de lo que es la participación ciudadana.
De verdad que para esta institución es un honor contar con estas venezolanas que se encuentran en Suiza, con estas venezolanas que están haciendo este gran emprendimiento y sobre todo colaborando con nuestra institución para un crecer, para un ganar, para un compartir acerca de esta gran temática que tanto Latinoamérica como el mundo necesita conocer, necesita educarse para poder tener lo que es una gobernanza de nivel. No nos queda más sino darle la oportunidad al doctor Marcos Roa para que exprese estas palabras de agradecimiento, merci, thank you, en el idioma que nosotros, en el idioma internacional, como es la educación, como es el amor, como es la música, pero que nos trae a esto, a este compartir, a este intercambio de saberes y sobre todo nos interesa este debate, estas posturas que tiene cada uno de ustedes para poder cotejar y sobre todo nutrirnos en cuanto a estas temáticas tan interesantes. Doctora Jenny, las palabras para el público que nos acompaña y nos escucha a través de nuestro canal de YouTube. Gracias. Creo que como lo dices tú, Pascual, toda oportunidad es importante. Son temas interesantes. Cada uno de nosotros quisiera aportar, quisiera decir. Los invito a todos los estudiantes de posgrado del IESIP a escribir, a debatir, a argumentar lo que pensamos, a proponer, y en esa formación que vamos teniendo día a día, creo y estoy segura de que vamos a sembrar para tener esa calidad educativa y esa sociedad de calidad que todos queremos. Gracias, doctora. De verdad que para mí es un honor contar con su presencia. Además de esto, contar con la presencia de la doctora Tamara, quienes muy gentilmente aceptaron esta invitación de esta institución, como lo es el Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado, quien nace en el Táchira para el mundo, y podemos contar con una presencia internacional como el día de hoy. Tuvimos este percance tecnológico donde nos hackearon desde el Reino Unido, pero esto es síntoma o buen síntoma para la institución, que generalmente estamos llegando a las diferentes latitudes del mundo. De más está decirle que es un honor compartir estos espacios y le damos la oportunidad nuevamente al doctor Marco, por favor, para que dé estas palabras de cierre acerca de este gran evento. Y le tenemos unas nuevas sorpresas a todos los participantes que tuvieron la oportunidad de conectarse. Pudieron visualizar a través del canal de nuestro portal, el canal de YXI, cómo pueden visualizar acerca de estas maestrías en estas temáticas tan importantes como las que acabamos de escuchar en la tarde de hoy, acerca de lo que es la maestría en Ciencias Políticas, mención Gobernabilidad. Y además de eso tenemos la maestría en Ciencias Políticas, mención Procesos Electorales. Es decir, que esta casa de estudio abre las puertas para ustedes. Es una oportunidad muy interesante para poder cultivar ese conocimiento tan interesante y tan vital para nosotros en esta parte del mundo, donde podemos cotejar con todas estas experiencias que compartieron las doctoras desde Europa y poder contextualizar en América Latina esas realidades, esa dinámica que comentaban los participantes entre Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador. Cada una de ellas pues, ha tenido su falencia, cada uno ha tenido sus virtudes, pero sobre todo tenemos que el ganar, el mejorar nuestra calidad de vida, así como menciona la OMS, la OPS y sobre todo ese gran organismo internacional como la UNESCO, como la ONU, que dan todas esas líneas gruesas para que nosotros podamos tener un mejor vivir. Bueno, muchísimas gracias al doctor Pascual por ser el día de hoy el pionero y el encargado de dirigir este debate paradigmático sobre la gobernabilidad, gobernanza y ciudadanía. De esta manera también agradecer a la doctora Tamara Romero con su excelente intervención sobre el marco jurídico internacional desde la visión de las organizaciones internacionales, y de igual forma a la doctora Jenny Moreno, quien nos hace un recorrido sobre la participación ciudadana con énfasis en la dinámica política nacional. No obstante, para nadie es un secreto que Venezuela, luego del año 2017-2018, cuando vivió una de sus mayores crisis, hoy en la actualidad, y gracias a la intervención de las organizaciones internacionales que han brindado un gran apoyo para los derechos humanos de todas las personas que hacemos vida en el país, nos encontramos actualmente en un nexus, porque estamos en esa búsqueda del desarrollo,
donde las comunidades tengan un empoderamiento y que a través de las políticas y del Estado se logre una interrelación equilibrada, donde Estado, sociedad civil, mercado, trabajemos juntos para el rescate del carácter multidimensional y relacional, de forma de que este equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político nos permita responder de manera legítima y eficaz, sabiendo que desde el mundo humanitario trabajamos en función a 4 principios fundamentales: la humanidad, la neutralidad, esa independencia operativa y la imparcialidad, y que en cierto modo hemos visto cómo cada una de las comunidades que hacen vida en el país se han venido reconociendo, identificando y trabajando para el desarrollo que todos esperamos. Entonces, agradecer de antemano en nombre de todas las autoridades del IESIP. Nosotros somos ventanas al conocimiento, no solamente pues invitarles a hacer los estudios de posgrado en el área de maestría, sino también tenemos el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales y algunos cursos de ampliación, diplomados no conducentes a título, donde podemos seguir invirtiendo nuestro tiempo en educación. Una sociedad formada, educada, nos permite generar la transformación que todos buscamos para la construcción colectiva del conocimiento. Entonces, agradecer a Tamara, a Jenny, a Pascual, a todo el equipo de extensión, a nuestro equipo IESIP, por toda la disposición para llevar a cabo estos encuentros tecnoformativos, porque efectivamente, hoy, en el año 2022, ya estamos acercándonos a las nuevas tendencias de la educación y podemos decir que IESIP se encuentra en el año 2050. Entonces, es un legado en el cual todos estamos inmersos y que seguimos trabajando para que este pastoreo de educación nos permita traspasar fronteras. Entonces, esta es Venezuela. La Venezuela que construye, que edifica y que transforma la sociedad mundial. Entonces, hacia allá vamos todos. Muchísimas gracias. Agradecido, doctor Marco, por excelentes palabras. Le agradecemos a todos los participantes si podemos encender nuestras cámaras para hacer un capture final. Además de eso, como dice el doctor, somos un equipo de trabajo enfocado desde las autoridades, igualmente desde la parte de extensión, la doctora Dilka Chacón, que nos acompaña, y un equipo multidisciplinario que estamos trabajando para poder cotejar y sobre todo llevar este conocimiento a todas las latitudes del mundo, desde el área educativa, desde el área jurídica, del área contable y el área que ustedes deseen. Esta es su casa, ventanas al conocimiento, y recordemos un eslogan que tenía nuestro difunto rector: estamos en el año 2050, estamos para crecer, esta casa es de ustedes, y en lo que ustedes quieran colaborar, crecer en cualquier proyecto, desde la autoridad como es la rectora, la Dani Soledad Méndez, el secretario general, el doctor Oscar Cárdenas, y el doctor Marcos Roa, nuestro coordinador general. Gracias. En español, en francés, en inglés, en el idioma que queramos. Sí me gustaría escuchar a la doctora Tamara que nos dé una frase en colombiano, como decía el doctor Jorge, pero una frase en otro idioma, que nos vayamos con esa píldora que seleccionemos. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Sigan adelante. Excelente trabajo. Verdaderamente bravo. Yo voy a ser la próxima en inscribirme al próximo doctorado en el IESIP. Excelente. Espero que las puertas estén abiertas para todos. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias, muy amable. Y las palabras de esta hermosa dama, de la doctora Jenny Moreno. Yo creo que Pascual no quiere terminar el evento. Agradecido, doctor Marco, a la doctora Soledad, doctor Oscar, un abrazo. Bueno, a la orden como siempre, doctora Dilka, un abrazo, saludos y bueno, un placer, un verdadero placer. Gracias a todos. Perdona, al igual que Jenny, yo tampoco quiero terminar, Pascual. No, quiero de verdad ponerme a la orden también para lo que sea necesario. Feliz y encantada de seguir compartiendo en estos conversatorios los temas que a ustedes les sea de interés. Bueno, cuenten con todo mi apoyo. Claro que sí. Ventanas al conocimiento los espera, el IEXI, las puertas siguen abiertas y estamos en comunicación. Hasta una nueva oportunidad. Gracias una vez más. Thank you very much
Y merci, hasta ahí llegué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. I hope to be again with you. Thank you. Thank you. Thank you. Ay, gracias. Bye.